Ya. Ahí recién se terminó el video del grupo anterior. Bien, el problema 1 dice lo siguiente: calcular el ángulo que forman el vector A cruz B con el eje X. Realice el cálculo de dos formas diferentes. Entonces, yo les voy a mostrar que hay varios caminos, como lo hice con el otro paralelo, lo acabo de hacer. La idea, ¿cierto?, es encontrar las componentes del vector. Aquí tú tienes un sistema, ¿cierto?, de tres ejes X, Y, Z, y tienes un cubo de arista A. Todos los lados valen A. Este es el eje X. Y todos los lados valen A. Ahí. Entonces, la idea, ¿cierto?, es encontrar las componentes del vector A que sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las componentes, ¿cierto?, del punto medio del techo. Entonces yo, para la resolución del problema que les propongo este camino: subirse una distancia A en dirección del eje J, del eje de las Y, que es J, luego entrar, ¿no es cierto?, la mitad de esa distancia en dirección menos Z, ese es el eje Z, y luego entrarme por este camino, ¿cierto?, la mitad hacia acá. Ahí. Entonces ahí tú tienes una posibilidad de camino. Alguien me podría decir: oiga, profesor, yo puedo hacer lo siguiente, me puedo entrar esa distancia en verde A, luego subir por la orilla, ¿cierto?, por el lado contrario, subimos una distancia A, luego devolverme, ¿cierto?, o hacia acá una distancia a medios, y luego seguir hacia acá. Ahí tiene otro camino, otra alternativa de resolución. Para el B, lo que yo propongo es correrme una distancia a través del eje X, una distancia A, y luego entrarme, ¿cierto?, una distancia a medios en esa situación. El vector B solamente tiene dos componentes, y esas componentes están en el suelo, por lo tanto no tengo altura. No hay altura, ni hacia arriba ni hacia abajo. En cambio, el A sí que lo tiene. Por eso tengo tres componentes: 1, 2, 3. O tengo 1, 2, 3 y 4, ya que es otra posibilidad de camino. En cambio, el B tengo solamente dos. 1, 2, porque está en el suelo. Entonces, la resolución del problema, yo hago lo siguiente: me subo una distancia a J, luego me corro, ¿cierto?, la mitad de la distancia, que es a medios, en dirección menos Z, que es menos K, y luego me desplazo en forma paralela al eje de la X, una distancia a medios, pero eso es en vector del vector unitario de las Y. Entonces, la propuesta mía está aquí,
el A lo expreso como AJ, a medios, en dirección menos K, hacia allá, y luego me desplazo la mitad en dirección ahí. Y eso lo reordeno dándole la estructura IJK, IJK, a medios I, a J, y menos a medios K. Y ahí entonces estarían las componentes del vector A. Y para el B, ¿cierto? La propuesta mía es desplazarme una distancia completa A en dirección del eje de las X, ¿cierto? Que sería ahí, y luego me desplazo hacia allá, la mitad de la distancia, pero metiéndome en esa dirección, en dirección menos Z, o sea, menos K. Entonces digo la mitad de menos K. Y no tengo altura, ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, en el eje vertical tengo 0 componentes J. Y le doy la estructura IJK. IJK con sus correspondientes componentes, ahí más 0J menos a medio K. Y ahí lo que hice fue encontrar entonces las componentes de los vectores. El vector A y el vector B. Eso fue digamos, lo primordial. Y luego lo que tengo que hacer, dice calcular el ángulo, ese es el fin último. ¿Qué ángulo forman los vectores? El que forma el vector A cruz B con el eje X. Entonces yo me tengo que formar el A cruz B. Y el A cruz B, de acuerdo a la última información que teníamos, yo lo puedo, cuando tengo dos vectores en forma de componente, lo puedo encasillar en una estructura que es una determinante de 3 filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, por 3 columnas. Primera columna, segunda columna y tercera columna, de una determinante de 3 por 3. Entonces las componentes son IJK, y coloco las componentes del primer vector porque es A cruz B. Si fuese B cruz A, debería colocar las componentes del B. ¿Y cuáles son las componentes del A? A medios, A y menos A medio, A medios, A y menos A medio. ¿Y cuáles son las componentes del B? A 0 y menos A medio, A 0 y menos A medio. Entonces ahí tengo una determinante 3 por 3. ¿Y eso cómo lo desarrollo? Coloco una determinante, coloco I menos J por definición, la segunda determinante, más K y la segunda determinante. ¿Y cómo relleno lo anterior? Simplemente pasando una línea vertical por el I y una línea horizontal por el I. Y me quedan esos 4 datos sin tocar, que es A0, A0, menos A medio, menos A medio. Ahí están. Después hago lo mismo para el J para rellenar. Coloco una línea virtual y horizontal por el J y me queda A medios A, y te queda menos A medio y menos A medio. Menos A medio y menos A medio. Y después tengo el K. ¿El K factor de qué cosa? A medios A, y después tengo el K, ¿cierto? A y 0. Y reduje el determinante 3 por 3 a una de 2 por 2. 2 filas por 2 columnas. 2 filas por 2 columnas. 2 filas por 2 columnas. Entonces lo que hacemos es hacer el uso del determinante usando el método de Kramer. ¿Y cómo desarrollo eso? Coloco I menos J factor de algo y más K factor de algo. Y multiplico cruzado. Es esta diagonal. A por menos A medio te queda menos A cuadrado medios, y 0 por menos A medio te queda 0. Después tú multiplicas A medios por menos A medio, te queda menos A cuadrado cuartos. A por A es A cuadrado y 2 por 2 son 4, menos por definición, y después te queda A por A medios, que sería A cuadrado medio, ¿cierto? Negativo, que este es menos, entonces menos con menos, ese es menos por definición en todos los casos, si te das cuenta. Y después multiplico estas componentes cruzadas, A medios por 0, te queda 0, menos A por A te queda A cuadrado. Y si tú desarrollas lo que está acá, la diferencia, ¿cierto? Menos A cuadrado medio menos 0, te queda menos A cuadrado medio, menos J, saca mínimo común denominador, y tiene la resta de dos fracciones, que es 4. 4 en 4, 1 por menos A cuadrado te queda menos A cuadrado, y 2 en 4 te queda 2. 2 por menos da más, te queda 2A cuadrado. Y acá te queda para acá 0 menos A cuadrado, te queda menos A cuadrado. Y ahí entonces tienes el vector, ¿cierto? A cruz B, que sería menos, ese menos que está aquí lo anticipo, te queda I por A cuadrado medios menos 2A cuadrado menos A cuadrado, te queda un A cuadrado cuartos menos J, ¿cierto? Y el otro te queda menos K A cuadrado. Ahí está entonces. Y como quiero el ángulo, y yo sé que el producto punto me permite calcular, ¿cierto?,
el ángulo entre dos vectores. Entonces digo el producto punto. El primer vector es A cruz B y lo punteo, ¿cierto? Porque el ángulo que deben formar es el A cruz B con el eje X. El A cruz B con el eje X, ¿verdad? Entonces, digo el eje X, punto el eje X, eso es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno de alfa, por el coseno teta en este caso. Pero recuerden que el producto punto me sirve para encontrar el ángulo entre dos vectores. El A cruz B es un vector, pero el eje X no es un vector, es un eje. Y entonces yo reemplazo ese eje por el vector unitario que lo representa. Y recuerden ustedes que el vector unitario que representa al eje X, ¿cierto? Es el Y. Por eso el eje X desaparece y te queda Y unitario. Al otro lado de la igualdad te queda la magnitud o módulo de A cruz B por la magnitud o módulo de el vector unitario. Y toda magnitud o módulo de un vector unitario vale 1. Por eso que ahí aparece un 1 aquí abajo, por coseno alfa. Entonces coloco el A cruz B, que es lo que está ahí, en el paréntesis de corchete, y lo punteo con el vector I. Entonces acá yo tendría la multiplicación de menos A cuadrado medios I punto I, menos J punto I A cuadrado cuartos, menos o más K o menos K por A cuadrado I. Pero recuerden que los productos cruzados J.I o I.J vale 0 y que K.I o I.K vale 0. Por lo tanto, solamente sobreviven aquellos números que tienen iguales letras. I.I vale 1. Ahí está el 1. No está escrito, está ahí. Y eso te queda menos A cuadrado medios, ¿cierto? Punto 1 te queda menos A cuadrado medio. Ahí está en cuestión. Entonces, esos tres términos solamente me queda uno, aquellos números, la multiplicación de aquellos números que tienen iguales letras. Cuando hablo de letras, hablo de I, J y K. Y al otro lado tengo la magnitud o módulo de un vector. ¿Y cómo calculo la magnitud o módulo de un vector? Toda la suma de las componentes del al cuadrado. Usted sabe que todo número negativo al cuadrado es positivo. Esto te queda menos A cuadrado, al cuadrado se te queda A a la cuarta, cuartos más A a la cuarta, 16 más A a la cuarta. Saco mínimo común denominador, que es 16, esto te queda 4, 4 en 16, son 4, 4 por A a la cuarta, 16 en 16 vale 1, 1 por A a la cuarta te queda A a la cuarta, y esto te queda 1, 1 en 16 son 16 a la cuarta por coseno teta. Entonces te queda menos A cuadrado medio, y acá te queda la suma, 16 más 4 son 20, más 1 son 21 a la cuarta, 16 avo coseno teta. Entonces te queda menos A cuadrado medios. El A a la cuarta lo saco como A cuadrado, el 16, la raíz cuadrada de 16 es 4 por la raíz de 21, por coseno teta. Se te van los A cuadrados, ¿cierto? Te queda un número negativo, el 2 se simplifica en el 4, se te queda un 2, y el 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, te queda menos 2, y la raíz de 21, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y te queda coseno teta es igual a menos 2 partido por la raíz de 21. Si entra un matemático dice, hay que racionalizar, entonces habría que multiplicar esto por la raíz de 21 abajo y por la raíz de 21 y va a quedar otro número. Pero como nosotros usamos nuestra calculadora, yo no quiero la función coseno, sino quiero el ángulo, digo coseno a la menos 1 de menos 2 partido por la raíz de 21. ¿Y eso cuánto vale, por favor? Si alguien lo puede comprobar. ¿Aló? ¿Cuánto queda eso, por favor? 115,87. Ya, perfecto. Entonces nos da el ángulo. Y ese sería el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, por favor, fíjese bien aquí en el enunciado. Usted tiene que realizar el producto punto entre un vector y un eje matemático. Un eje. Entonces usted, si yo le pregunto en una prueba, calcula el ángulo que forma el vector A cruz B con el eje Y, usted debería colocar aquí debería colocar J, y aquí debería colocar J. Si es el eje Z, usted debería colocar aquí K, y aquí debería colocar K. ¿De acuerdo?
porque usted no puede hacer el producto punto entre un vector y un eje. Simplemente lo hace entre dos vectores, y los representantes de los ejes son I, J, K, o menos I, menos J o menos K, dependiendo del ángulo que le estén, del eje que le estén pidiendo. Porque si le pido menos Z, entonces aquí usted tiene que colocar menos K, y aquí adentro tiene que colocar menos K. Pero usted sabe que la magnitud de un módulo de un vector unitario vale 1. Aquí sí le va a cambiar, menos K. Va a depender, ¿no es cierto?, del eje que yo le esté pidiendo. Entonces la finalidad de este problema es encontrar las componentes de un vector a partir de un esquema, un dibujo, y los caminos alternativos, ¿cierto?, que usted tiene son varios. Yo elegí ahí este camino, se lo estoy indicando en la figura, fíjese bien. Me subo una distancia a J, me desplazo hacia el interior en forma negativa, a medios, en dirección menos K, y luego me salgo en la misma dirección del eje de la X, me desplazo la mitad a medios Y. De igual manera para el B, salgo desde el extremo del sistema de coordenadas y llego al punto donde está el vector B. Y me desplazo para eso una distancia A y aquí la mitad. El A va acompañado del eje X, que es Y, y aquí me desplazo la mitad a medios en dirección menos K. Entonces ahí tiene el otro vector en cuestión. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna No, consulta? profe. ¿No? Ya. Vamos con el segundo problema. Le voy a colocar, voy a ir a buscar el enunciado. Este es el otro ejemplo. Bien, aquí dice determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2. Usted tiene aquí un bloque de cemento, si usted quiere, hay una argolla, y de esa argolla salen dos cables que están tensionados. Entonces están sometidos a una fuerza F1 que hace un ángulo de 32 grados respecto de la vertical, y una fuerza F2 que hace un ángulo alfa respecto a la vertical. Entonces me preguntan, dice determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2. Es decir, tengo que calcular alfa y tengo que calcular el porte o tamaño o módulo o la norma del vector F2. Dice que hay que aplicar al bloque de la figura junta para que la resultante de las fuerzas sea una fuerza vertical de 900 newtons. ¿Ya? Si el módulo de la fuerza F1 es de 500 newtons, es decir, usted conoce el porte o tamaño de este vector F1 y su dirección de 32 grados. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos F2, que sería el tamaño módulo de esa flecha, y la dirección. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones yo debería generarme? No. Dos. El número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Entonces, aquí está la resolución del problema. Entonces, en el esquema, ¿cierto?, lo vamos a fijar primero en F1. Esa flecha que está en rojo hace un ángulo de 32 grados respecto a la vertical y su complemento es 58. Si tú le sumas 32 más 54 más 58, te quedan los 90, ¿verdad? Y ese ángulo de 32 grados se repite aquí arriba, ángulo alterno externo, igual cosa el 58. Entonces, si tú alumbras este vector de arriba hacia abajo, te genera esa sombra, F1X. Y si tú alumbras este vector
este vector, ¿cierto?, hacia la pared, te genera esa sombra F1Y. Entonces nuestro propósito es encontrar F1X y F1Y. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar el coseno 32 y luego el de 58. ¿Les queda claro entonces lo que vamos a hacer? Entonces, si yo utilizo este triángulo que está ahí, tienes la hipotenusa, tienes el cateto adyacente a 58 y este es el cateto opuesto a 58. Si utilizas el de 32, este cateto es el opuesto partido por este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esa sería la hipotenusa para el de 32 grados, para determinar F1X. Entonces decimos lo siguiente. Dice acá de la figura, seno 32 grados, eso es, vamos a agrandar esta cosa, eso sería seno de 32 grados, es F1X, cateto adyacente, perdón, seno, cateto opuesto partido por la hipotenusa. De ahí despejo F1X y el F1 que está dividiendo pasa multiplicando y eso te queda, reemplazas el valor, esto vale 500 por el seno de 32. ¿Cuánto le queda eso, por favor? Si me ayuda con esa... ¿Cuánto le queda 500 por el seno de 32, por favor? 264.9. Ya, punto 95 me dio a mí. ¿Ok? Entonces yo lo que hice fue utilizar el de 32, el ángulo de 32 grados. Y si yo utilizo el ángulo de 32 grados, que es el que me dan como pista, se repite aquí arriba y por lo tanto el F1X es opuesto y este es hipotenusa. Entonces ocupo la función seno. Seno de 32 grados es cateto opuesto, F1X partido por la hipotenusa. Si yo ocupo el complemento de 58 grados, digo coseno de 58 es cateto adyacente, F1X partido por la hipotenusa. Entonces digo coseno de 58 grados es F1X partido por F1. Y te queda, ¿cierto? El F1 que está dividiendo pasa multiplicando y te queda F1 por el coseno 58. Y eso sería 500 por el coseno 58. ¿Cuánto te queda eso, por favor? 264.95. Ya, te queda el mismo resultado. Por eso aquí hay un O. Entonces, eso es a criterio qué función trigonométrica usted quiere ocupar. Para eso tiene que tener claro cuáles son los ángulos, el de 32, el 58. Si usted ocupa el de 32, entonces tiene que ocupar la función seno para que sea cateto opuesto partido por la hipotenusa y poder determinar F1X. Si usted quiere usar el complemento, que uno lo saca, ¿cierto?, después de hacer un ejercicio o de hacer el ejercicio, ocupa el coseno 58, es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y el F1X entonces le queda F1 por el coseno 58. Eso sería 500 por el coseno 58 y le da el mismo resultado. ¿Cuál de los dos ángulos ocupa? El que usted crea conveniente y eso es a modo de usuario. ¿Ya? Es el usuario el que se preocupa de hacer eso que está ahí. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Vamos para el F1I. Ahora vamos a determinar esto que está acá. Esa línea, ese cateto. Si yo ocupo el ángulo de 32, para 32 es el cateto adyacente. Si usted ocupa el de 58 es opuesto, porque está al frente suyo. Entonces, cuando es adyacente, sería coseno de 32, es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Si es cateto opuesto, digo, seno de 58 es cateto opuesto F1I partido por la hipotenusa. Entonces, aquí decimos F1I, ¿cierto? Digo, coseno 32 es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cierto? Vale F1.
Se me olvidó ahí colocarle el F1. Ahí está. Entonces, el F1i, que es la proyección a la componente, esto está dividiendo masa multiplicando, le queda F1 por el coseno 32. Reemplaza los valores y le queda 500 por el coseno 32. ¿Cuánto le queda eso, por favor? $424.02. Ya, perfecto. Ahora, o decimos, o, por eso hay una alternancia ahí, decimos seno 58 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ahí le coloco los índices que me faltaron. Ahí está. Entonces digo, seno 58 es F1i partido por la hipotenusa, esto está dividiendo, pasa multiplicando, y le queda 500 por el seno 58. ¿Cuánto le queda eso, por favor? $424.02. Ya, entonces usted se da cuenta, no lo hago después en todos los ejercicios, sino que esto es a modo de aclaración, ¿no es cierto? Que dependiendo del ángulo que usted ocupe y la función trigonométrica que usted crea conveniente, llega al mismo resultado. ¿Quién decide qué ángulo usted va a ocupar? Usted, pues. Usted es el usuario, si tiene la posibilidad de saber los dos ángulos, lo puede comprobar. Y dijimos por ahí que todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. En este caso entonces coloco el F1X, que es 264, cualquiera de las dos, ahí está, más el F1Y que te dio 424,02J. ¿Y por qué son positivas? Porque este vector se encuentra en el primer cuadrante. Esta componente es positiva y esta componente que va para arriba también es positiva. Y ahí está entonces el vector. ¿Cómo usted comprueba si eso es correcto? ¿Cómo lo comprueba, chicos? ¿Cómo comprueba si eso está correcto? Calculando la magnitud o módulo de este vector, ¿o no? ¿Y cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? ¿Con Pitágoras? Aplicando la magnitud o módulo a un vector, po. Yo tengo este vector con componentes. Si yo quiero saber la magnitud o módulo, haga eso y cuánto debería darle. A ver, usted ya sabe hacer eso en la calculadora, nosotros lo hemos practicado. Usted coloca raíz, abre paréntesis, otro paréntesis más, 264,95, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, 424,02, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y otro paréntesis más, y eso debería darle un resultado. ¿Cuánto le da? 499.99. Ya, o sea que eso es aproximadamente igual ¿a cuánto? 500. 500 newton. ¿Y cuánto es el F1, la magnitud o módulo que nos dieron? 500 newton. 500 newton. Ahí está, ¿ves? Es de 500 newton. Es decir, esa descomposición vectorial que nosotros hicimos es la correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparte yo le calculé la magnitud o módulo y eso nos da 499,99 y no nos da el mismo valor porque va a depender del número de decimales que uno emplee para llegar a 500, pero eso es aproximadamente igual a 500. Entonces esa es una forma de comprobar si el problema está bien resuelto hasta este momento. Y pareciera ser que estamos en lo correcto. Entonces, vuelvo a insistir, estos valores que se repiten es para demostrar
que usted puede ocupar, ¿no es cierto?, el ángulo 32 o el complemento 58, identificar, ¿no es cierto?, cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente. Y usted llega al mismo resultado. Igual cosa acá con el de 32 y el seno 58. ¿Pregunta hasta acá? Ahora, el F2 es una incógnita. Acá está el F2. ¿El F2 cuántas componentes va a tener? 2. 2. Si yo alumbro esto de aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo, me genera esa sombra, ¿no? Apunta hacia la izquierda, por lo tanto esa componente F2X debería ser negativa, menos I, unitario. En cambio, ¿cierto? Si yo alumbro esta de aquí hacia arriba, me genera esa sombra, F2I. Y esa F2I es positiva porque apunta hacia arriba. ¿Está claro? Y ese ángulo alfa que a mí me daban como relación en el dibujo original, ese ángulo alfa se repite, ¿cierto?, aquí arriba. Ese ángulo que está aquí se repite aquí arriba, ¿ves? Ángulo alterno externo. Entonces vamos a decir lo siguiente, de lo que hemos aprendido. Entonces tenemos para F2, tenemos seno de alfa, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es F2. Y de ahí despejo F2X, y eso te queda F2 por el seno de alfa. De igual manera vamos a decir coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿cierto? Es cateto adyacente, F2I partido por la hipotenusa. Seno de alfa es cateto opuesto, F2X partido por la hipotenusa. Coseno de alfa adyacente, F2I partido por la hipotenusa. Y aquí está, coseno de alfa, F2I partido por la hipotenusa, equivale F2. Ahí está. Entonces, tenemos las dos componentes y dijimos que todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes. Entonces, en este caso tengo F2X, F2Y, y eso te queda menos F2 por seno de alfa negativo, seno de alfa Y, y acá tengo F2 coseno de alfa J. Ahí está. Y nosotros sabemos que la resultante, ¿qué se entiende por resultante? La suma de los vectores, ¿o no? Entonces la suma de los vectores es F1, que está ahí. Eso es F1, y esto es F2. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto tiene I, J, voy a juntar todo lo que tenga ahí. 264,95 menos F2 seno de alfa. Y lo factorizo por I. Y esta es negativa. Y el otro tengo 424,02, ¿cierto? Más F2 coseno de alfa. J. Y ahí entonces tengo la componente horizontal y la componente vertical. Y la resultante, tengo que darle la estructura de dos componentes. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio me pide lo siguiente. Voy al enunciado. Dice, ¿cuál debe ser el tamaño o el porte de la fuerza F2 y el ángulo que debo hacer para que la resultante de ambas fuerzas sea una fuerza vertical de 900 newton? Entonces usted comprenderá que usted tiene aquí un vector con cuántos componentes, con una y con dos. Una es con I y la otra es con J. Entonces yo no puedo solamente colocar
900J. Porque si no quedaría, ¿cierto?, un vector en una dimensión y aquí tengo en dos dimensiones. Entonces le agrego la componente horizontal, pues 0J, 0I. Porque me piden que sea vertical. Si yo le pido que sea horizontal, entonces usted debería colocar aquí 900J, 900I más 0J. Pero como es vertical hacia arriba, positiva, y le agrego el 0. Entonces usted lo que tiene aquí es un vector y aquí tiene otro vector. Y esta ecuación se llama una ecuación vectorial. Y cuando dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales. La I con la I y la J con los J, con la J. Ahí usted tiene 0, la ecuación 1 es 0, y lo iguala con 264.95 menos F2 seno de alfa. Y la otra ecuación que vale 900, J, usted lo iguala a 424,02 más F2 coseno alfa. Ahí. Entonces de la ecuación 1, usted tiene 264.95, pasa hacia el otro lado como menos 264,95, y eso es igual a menos F2 seno alfa. Entonces ahí le queda una ecuación. Pasó esto del otro lado, ¿cierto? De aquí positivo hacia el otro lado negativo, las dos quedaron negativas y le quedan positivas. Y acá usted de la ecuación 2, estos 424,02 que están sumando pasan al otro lado restando. Y le queda 900 menos 424,02 es igual a F2 por coseno de alfa. Entonces aquí le queda otra ecuación. ¿Cuántas ecuaciones tiene ahí? ¿Aló? Dos. Tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cómo resuelve usted una ecuación con dos incógnitas, x más y igual 4 y x menos y igual 2, mediante sustitución, igualación o reducción? Es decir, usted me podrá decir, oiga, yo puedo despejar de aquí F2 y lo sustituyo aquí donde dice F2, por supuesto, y lo deja en función de 1. Usted puede igualar, claro, despejando F2 de esta ecuación y despejando F2 de esta ecuación. E iguala. O sustituye. O reduce. Yo lo que voy a hacer va a reducir. Y para eso le estoy indicando que divido la ecuación 1, que es esta, dividido por la ecuación 2. Entonces al dividir la ecuación 1 por la 2, te queda F2 seno de alfa y está arriba. La voy a dividir por la ecuación 2, que es eso que está ahí. Por coseno alfa. Y eso es 264.95 dividido por 475.98. Se nos va en F2 y te queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno es tangente. Y si usted hace la división de esto, por favor, ¿cuánto le queda? Aló. 0,556. Ya, yo le puse 0,56. Entonces, como usted no quiere la función tangente, sino quiere el ángulo, entonces usted dice alfa, tangente a la menos 1 de 0,56, y eso debería quedarle 29,24. Y ese sería el ángulo de la dirección en cuestión. Pero usted me dirá, oiga, falta la magnitud o módulo. Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Toma la ecuación 1 y reemplaza aquí alfa. Le pone 20, en vez de alfa le pone 29,24. O toma esta otra ecuación, coseno de alfa, y ahí coloca 29,24. Yo lo que hice acá, le sugerí sustituir en 2. Entonces te queda 475.98. Eso es igual a F2 por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa era 29,24. El coseno de 29,24 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Te queda 475.98 dividido por coseno de 29,24. Y eso te da un valor de
de 545.49. Entonces ahí usted tiene el porte de la flecha y tiene el ángulo, la dirección, que era lo que le estaban pidiendo. Y con esos dos valores, usted hace que la resultante sea vertical con un valor de 900 J hacia arriba. ¿Preguntas, consultas de este último problema? ¿Aló? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de este problema último? No, profe. Ya. Entonces con esto estaríamos terminando lo que son los vectores. Lo vamos a guardar y seguramente yo más ratito les voy a subir esta guía con estos problemas resueltos. Entonces aquí le vamos a colocar. Ejercicio de vectores 29 lo guardamos en nuestros documentos. Y lo vamos a guardar también en PDF. Para que no se olvide, entonces yo más ratito les subo estas dos cosas, estos dos ejercicios resueltos al aula para que usted los tenga. ¿Ya? Vamos a revisar si me quedaron en el lugar correspondiente. Mira que eso lo vamos a cerrar. Ahí está. Listo. Bien, todas estas cosas que nosotros acabamos de terminar de ver, ¿o cierto? Son cosas previas, como la conversión de unidades, el análisis dimensional, los vectores, y todas estas cosas, ¿cierto? Que son propias del quehacer de un estudiante, ya sea de un ramo técnico o ingenieril, y tenemos que ver lo que son los vectores porque las fuerzas eléctricas, a las cuales se manifiesta a través de un modelo que es la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el campo magnético, son cantidades vectoriales, y por lo tanto tenemos que tener un conocimiento previo. Entonces ahora vamos a ir ya derechamente, ¿cierto?, a lo que ustedes están tratando de estudiar, que es lo... Ya, acá está el aspecto histórico. El electromagnetismo es una palabra compuesta de electricidad y magnetismo. Es cómo influye la electricidad sobre las brújulas, ¿cierto?, magnéticas que están puestas en la cercanía de un alambre que lleva una corriente ahí. Es una palabra compuesta. Entonces la introducción histórica, no hay que perder de vista que hay gente que trabajó por nosotros, tener un desarrollo cultural, ¿o cierto?, para ver que estas cosas no surgen de la noche a la mañana, sino que hay gente que ha trabajado por nosotros y que ha hecho, ¿cierto?, que hoy día seamos usuarios de todas las cosas que tenemos
a nuestro alcance. Hilbert en 1540-1603 descubre que la electrificación era un fenómeno de carácter general. En 1729 Stephen Gray demuestra que la electricidad tiene existencia por sí misma y no es una propiedad impuesta por rozamiento. Franklin, 1706-1790, demuestra que existen dos tipos de electricidad, las que llamó positiva y negativa. Entonces ahí aparecen los protones y los electrones. Y Coulomb, que fue un ingeniero francés, 1736-1806, encuentra la ley que expresa la fuerza que aparece entre las cargas eléctricas. Entonces hoy día tenemos fuerzas de carácter atractivo y fuerzas de carácter repulsivo. Por último, en la última etapa, en 1820, Orestes observa una relación entre la electricidad y el magnetismo, consistente cuando se colocaba la aguja de una brújula a cercanías de un alambre, porque circulaba una corriente, esta experimentaba una desviación. Así nació la palabra compuesta electromagnetismo. ¿Cómo influye la electricidad en el magnetismo? Entonces, si tú haces el siguiente experimento, si tú tienes un par de brújulas, unas 3 o 4 brújulas, y las colocas encima de una mesa, todas ellas se van a orientar por la línea de campo magnético terrestre que pase por ese lugar, en dirección, ¿no es cierto?, norte, o sea, dirección sur-norte, ¿ya? En ese sentido. Ahora, si tú haces un orificio con un taladro y haces pasar un alambre perpendicular a la base de la madera y tú lo conectas a una batería de automóvil, si tú tienes una batería, colocas el positivo y el negativo y haces circular una corriente, tú te vas a dar cuenta que cuando conectes eso, la circulación de la corriente va a afectar la dirección de las brújulas y las brújulas se van a orientar en otra dirección formando un círculo concéntrico alrededor del alambre. Entonces, si la corriente va hacia arriba, las brújulas se van a orientar, ¿cierto?, en una dirección, si tú quieres, antirreloj. Si tú cambias la polaridad de la corriente, es decir, tú desconectas el alambre y colocas el positivo en el negativo y viceversa, la corriente ahora va a circular hacia abajo y las brújulas se van a orientar en un sentido reloj. Van a cambiar de dirección. Y eso fue lo que investigó Orestes, ¿no es cierto?, y lo propuso, y es lo que se utiliza y es lo que uno hace muchas veces en el laboratorio. Faraday introduce el concepto de campo eléctrico, ¿ya? Y la noción de campo eléctrico dice que si tú colocas en una cierta región del espacio, fíjate bien lo que te dice, tú colocas una carga de prueba Q sub 0 ahí, y tú la observas y ve que experimenta una fuerza eléctrica, entonces tú puedes decir, en esa zona existe lo que es un campo eléctrico. Faraday fue un niño de muy escasos recursos, no tuvo estudios, y su padre lo puso a trabajar en un laboratorio en la cercanía de su casa, y él empezó, ¿cierto? Se quedaba en las tardes después de hacer aseo, ¿cierto? Se quedaba haciendo experimentos y llegó a ser el presidente de la Royal Society de Ciencia, ¿cierto?, en Inglaterra. Una persona totalmente neófita en cuanto a los estudios, nunca tuvo sus estudios formales, pero tenía una gran habilidad motora, psicomotora para construir cuestiones y introducir algunos conceptos que hasta el día de hoy están presentes. Maxwell ya establece las leyes del electromagnetismo, las cuales juegan el papel que juega Newton en la mecánica, que son las leyes de inercia, la ley de acción y reacción y la ley de masa, y Maxwell propone 5 leyes con todo el cálculo matemático diferencial que te permite establecer, ¿cierto?, las leyes del electromagnetismo. Eso es un poco el desarrollo histórico de esta asignatura, que es el electromagnetismo o la física 2. Entonces, aquí hay un concepto de carga eléctrica. La carga eléctrica nosotros la vamos a designar por la letra Q mayúscula o Q minúscula, y que es una propiedad fundamental y característica de muchas de las partículas elementales que forman la materia. Entonces, cualquier carga eléctrica tú lo vas a expresar como la letra Q mayúscula o Q minúscula. Y de hecho, toda la materia que está compuesta fundamentalmente de protones, neutrones y electrones. Y 2 de estas partículas tienen carga. Entonces, este es lo que te estoy mostrando ahora, un átomo de carbón, es una visualización totalmente de carácter simple,
¿cierto? O clásico, de la física clásica, en el cual tú tienes un núcleo altamente concentrado, con carga positiva, y donde están muy densos, ¿cierto? Y ahí están constituidos de protones y neutrones. Y orbitando alrededor de ellos, ¿cierto? En los diferentes orbitales se encuentran los electrones. Y ahí aparecen, ¿cierto?, los electrones de valencia, los niveles S, D, P, F, ¿cierto?, donde están los electrones que se intercambian, ya que si tú colocas, formas un compuesto, hay elementos que ceden electrones y otros captan electrones, es decir, uno se oxida y otro se reduce. Pero esa es una visualización de tipo clásica. Si tú quieres una visualización de tipo de la física moderna, tú tienes una nube muy condensada que está formada por neutrones y protones, y tienes la probabilidad, ¿cierto?, de encontrar un electrón orbitando en alguna de las capas en cuestión. Ahora, hay ciertas cosas que la naturaleza nos predicen o nos entrega y uno las tiene que interpretar. Dice, todo objeto cuyo número de electrones sea distinto de protones tiene carga eléctrica. Si tiene más electrones, o sea, cargas negativas que protones, que son cargas positivas, entonces la carga es negativa. Si tiene menos electrones que protones, entonces la carga es positiva. Entonces siempre se habla de la deficiencia o del exceso de cargas fundamentales que son los protones. Y así las cargas tienen su carga positiva o su carga negativa en función de un exceso o una deficiencia de electrones. Y cuando un cuerpo es electrizado por otro, la cantidad de electricidad que recibe uno de los cuerpos es igual a la que se dé el otro. Es decir, hay una ley de conservación de la carga del sistema se mantiene constante, hay elementos que pierden y otros que captan. Unos se reducen, otros se oxidan, pero la suma sigue siendo la misma, ¿ya? Permanece constante. Y la conservación de la carga es una de las piedras angulares de la física, al igual, ¿cierto?, que la conservación de la energía de la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? En el sistema internacional vamos a hablar del coulomb, que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente misma es de 1 ampere. Entonces la intensidad de corriente es carga partida por unidad de tiempo. Si tú despejas la carga te queda I por T. Es decir, sería la corriente de 1 ampere que circula por un conductor, ¿cierto?, durante un segundo. ¿Cuáles son los múltiplos de carga fundamental del coulomb? Son el nanocoulomb 10 elevado a la menos 9, el microcoulomb 10 elevado a la menos 6, un milicoulomb 10 elevado a la menos 3, que son factores del fundamental. Y toda esa notación científica, ¿cierto?, que está ahí, eso significa que yo antes del 1 tengo 8 ceros, antes aquí del 1 tengo, para un microcoulomb tengo 5 ceros, o 3 ceros, ¿ya? O 6 ceros en ese caso, y esas cosas yo ya las sé colocar en mi calculadora, ¿cierto? Nosotros ya aprendimos a colocar la notación científica, por esa razón había que prepararse para lo que venía, porque eso lo vamos a utilizar en forma recurrente en esta parte. Ahora, estos constituyentes básicos de la materia tienen ciertos parámetros de masa y de carga. Por ejemplo, un electrón tiene una masa de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos y una carga de 1,67 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Un protón tiene 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos y una carga de 1,67 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. En cambio, el neutrón tiene una masa equivalente al protón, pero eléctricamente es neutro. Por ejemplo, un trozo de madera eléctricamente es neutro. Un trozo de pluma bis es eléctricamente neutro, es decir, tiene igual cantidad de cargas positivas o cargas negativas. Recuerde usted que un cuerpo está cargado cuando tiene una deficiencia o un exceso de cargas fundamentales que son dos electrones, y estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero cuando está eléctricamente neutro no conduce la electricidad, ¿cierto?, a través de ese conductor. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que se tome su tiempo ahora y que este cuadrito lo anote en su cuaderno por ahí. Coloca la partícula, electrón, protón, neutrón, sus masas y sus cargas. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener que estar ocupando en forma recurrente. Entonces, muchas veces a mí se me olvida, ¿cierto? Si es menos 27 o menos 31, entonces usted me dice, profe, el valor, yo le voy a pedir el valor del protón, cuál es su masa, cuál es su carga,
Así que eso hay que tenerlo presente. Así que por favor, haga este cuadrito en alguna parte de su cuaderno, por favor, le doy unos minutos para que lo haga. Ya, ¿escribieron ese cuadrito, por favor? ¿Aló? Chicos, Sí, profe. ya. Recuerden que esto lo vamos a tener que ocupar en forma recurrente, entonces déjelo a la vista, así como las tablas de conversión que usamos en la primera etapa, de unidades, ¿cierto? Esas cosas usted las tiene que tener listas y ubicadas en algún lugar para el momento en cuando llegue la prueba, porque estas cosas se van a ocupar en forma recurrente, por eso que le doy el espacio, el tiempo para que lo haga con calma. Fíjese bien que hay signos positivos o negativos, los exponentes, etcétera, etcétera. Otras cosas que hay que interpretar, ¿cierto? Y que la naturaleza nos indica. Por ejemplo, la conservación de la carga dice que en cualquier proceso físico la carga total de un sistema aislado se conserva, es decir, la suma algebraica de las positivas y negativas presente en cierto instante no varía, es decir, se mantiene constante. Y la carga también está cuantizada, es decir, la carga eléctrica siempre se presenta como un múltiplo fundamental de la carga que es la del electrón. Es decir, cualquier carga eléctrica que tú encuentres en la naturaleza la puedes expresar en términos de N por E. ¿Qué es lo que es E?
es la carga fundamental del electrón, 1,6 por 10 a la hora menos 19 culón, es negativa, y n es el número, n es un número entero. Entonces ese número entero puede ser 1, 2, 3, 4 veces el electrón, 5 veces el electrón, 6 veces el electrón, pero no puede ser 7,45. Es 7 o 8, pero está cuantizada, se muestra como paquetes discretos en la naturaleza, y eso uno lo interpreta y por eso se le coloca Q, cualquier carga eléctrica lo puedo expresar como N por E. Ahora, ¿qué clase de carga eléctrica uno tiene? Hay una carga eléctrica neutra, un cuerpo está eléctricamente neutro cuando la suma de las cargas positivas es igual a las cargas negativas, también se llama un cuerpo descargado. Si tú cuentas acá, en esta barrita que está aquí, tú cuentas las positivas, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positivas, y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negativas. Es decir, eléctricamente neutra, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Igual cosa acá, este trozo de material, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, eléctricamente es neutro. ¿Qué es lo que es eléctricamente neutro? Un trozo de madera, un trozo de, eh, un trozo de plumavit, por ejemplo, eso es eléctricamente neutro. En cambio, tienes una carga positiva o vítrea que se le llama. Un cuerpo queda cargado positivamente cuando pierde electrones. Recuerde que uno puede captar o perder electrones, y cuando pierde electrones queda con carga más positiva. En la práctica es la que aparece una barra de vidrio a ser frotada con una seda. Entonces, aquí lo que tú tienes es una barra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eléctricamente está descargado el vidrio y la tela, ¿cierto?, está descargada, pero se produce un fenómeno de flotación y obviamente se produce un traspaso de información de carga de un cuerpo a otro, y uno quedará cargado positivamente y el otro quedará cargado negativamente. El proceso de flotación. Ahora, hay ciertas formas de electrizar un cuerpo, mediante un fenómeno de flotación, de contacto, inducción o influencia. El de flotación, el que uno hace en el colegio, fundamentalmente, ¿cierto?, que uno tiene un lápiz, lo frota contra un trozo, contra un chaleco de lana, ¿cierto?, y coloca ciertos trozos de papelito, y los papelitos, ¿cierto?, se ven enfrentados, ¿cierto?, a la barra, ¿cierto?, y los papelitos quedan pegados en la barra, ¿cierto? O saltan lejamente, ¿cierto?, al adquirir una carga de igual valor, y se alejan, se repelen. Entonces, cuando tú frotas dos cuerpos eléctricamente neutros, el número de electrones igual a protones, ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Si uno frota esta barra de vidrio con un paño de seda, entonces obviamente se produce un traspaso de electrones del vidrio a la seda, y si frotas un lápiz y pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño al lápiz. Y estos son los fenómenos que yo te estaba explicando, ¿viste? Ahí tienes un globo con trocitos de papel que están acá, o una barra plástica con trocitos de papel, hace un fenómeno de flotación. Ahora, si usted quiere, digamos, quedar como rey en un cumpleaños, se compra un paquetito de globos que estén sin usar, los infla, ¿cierto? Y los frota y los pega contra la pared o contra el techo, y van a quedar ahí pegados, ¿cierto?, por un fenómeno de interacción. Si usted lo hace varias veces con la grasa, ¿cierto?, que tiene en nuestras manos, ya el fenómeno no va a producirse, y si lo hace digamos, en un día de temperatura ambiental baja, húmeda, con humedad ambiental, tampoco va a funcionar como lo que está pasando ahora en este momento aquí en la región, ¿cierto? Tiene que ser un día de sol con una temperatura agradable, y le va a funcionar bastante bien. También está la electrización por contacto. Después quiero que usted lea eso que está ahí. Y aquí tiene la electrización por contacto, ¿ves? Ahí tiene una barra. Eléctricamente la bolita tiene tiene 3 positivas y 3 negativas, y obviamente se produce un traspaso de información, y la barrita queda, ¿cierto?, cargada positivamente, ¿ves? Pierde electrones y el otro los capta. Aquí está lo que era un electroscopio por contacto.
A nosotros todos nos hicieron hacer uno alguna vez. Tú frotas la barra toma en contacto, le traspasa información a este conductor eléctrico, que es un trozo de cobre, y el cobre, ¿cierto?, está en contacto con la barra de aluminio que puede girar, la plaquita de aluminio, y esta se separa en cuestión y logra denotar, ¿cierto?, lo que es la carga que tú le has traspasado por el fenómeno de contacto. También está la electrización por inducción, para que lo leas, y hay dos conceptos que hay que tener presente, uno que es la inducción y la polarización. La inducción es una acción a distancia y la polarización es una separación de las cargas. Aquí está la electrización por inducción, después léalo por favor, están con las escenas correspondientes, y está la polarización de la carga. Y aquí usted tiene los dipolos eléctricos, ¿cierto? Positivo y negativo, están interactuando, se están moviendo con una cierta frecuencia, tú le suministras, ¿cierto?, le muestras una carga negativa y obviamente se produce una polarización y todos los positivos quedan, digamos, en función de lo que era negativo. Te das cuenta que ahí polarizado. Lo mismo sucede con un globo, está cargado positivamente, un objeto cargado, y aquí está el aislante y le muestra, por cierto, lo que es negativo, se produce una cierta polarización, positivo y negativo, por lo tanto, se producen fuerzas de origen atractivo, positivo y negativo. Ahora, en cuanto a los materiales, tenemos algunos tipos de materiales que son los conductores eléctricos, ejemplo, el cobre, la plata, el aluminio, aislante, el plástico, el caucho, la madera, el diamante, semiconductores como son el silicio, el germanio, ¿cierto? El grafito, o el grafeno, ¿cierto?, que está ahora de moda. Y dentro de los conductores, los mejores conductores de la electricidad son los conductores de hilo de oro, enseguida viene la plata, y muy cercano a la plata, ¿cierto?, está el cobre, y por cuestión de costo, obviamente se produce o se prefiere, ¿cierto?, para la electrización y para la conducción eléctrica, alambres de cobre. Es por cuestión de costo. Los alambres de plata, si los alambres en Chile fueran de oro, no habría electricidad en el país. Cuando sube el cobre, usted ve lo que pasa, se roban y quedan poblaciones completas o lugares completos donde cortan los alambres, y se llevan estos alambres y después los venden al kilo. Los conductores son los que llevan la electricidad y la dejan pasar por ellos. Los átomos de la sustancia conductora poseen electrones externos muy libremente ligados al núcleo en un estado de semilibertad y les otorga una gran movilidad, como en el caso de los metales. En el caso de los aislantes, al contrario, son los que no dejan pasar la electricidad, la aíslan. Los núcleos atómicos retienen con fuerza todos sus electrones, lo que hace su movilidad escasa. Los semiconductores pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, mejorando prodigiosamente su conductividad, ya sea con pequeños cambios y a temperaturas muy cercanas al cero absoluta, adquieren una conductividad infinita, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, con una resistencia al flujo de carga casi cero, y aparecen los superconductores. Hoy día usted ve que se habla de autos, están comercializándose autos híbridos, que en parte, ¿cierto?, son autos eléctricos y parte, ¿cierto?, a benzina. Los eléctricos eh, cumplen el objetivo, ¿cierto?, de una batería eléctrica. eh, Su carga dura te da una autonomía de trabajo, ¿cierto?, en un city car de 100, 120 kilómetros, a una velocidad promedia entre 90 y 110 kilómetros por hora, y obviamente ahí aparecen las baterías de litio, y hoy día se habla de autos híbridos, es decir, tú tienes la posibilidad de ir alternando con benzina o con electricidad. Ahora, si tú quieres comprarte un auto eléctrico, tú lo exportas de Estados Unidos, te cuesta como 70 palos, 70 millones. Si tú tienes 70 millones, lo traes de Estados Unidos, lo importas, y eso te da una autonomía de trabajo, la batería te dura bastante tiempo, eh, que es fundamentalmente de litio o de otros compuestos, y te demoras en cargar el auto, la batería, unos 20 minutos, y por cada carga que tú tengas son 300, 400, como 500 pesos en cuestión de cargarlo, ¿cierto?, durante una hora y media.
Entonces ahí aparecen los superconductores. El problema grave que tenemos con los superconductores en este momento es la temperatura ambiente, su comportamiento, pero yo creo que estos superconductores ya están fabricados, sus patentes ya están comercializadas, fueron compradas y están guardadas en unas cajas de seguridad, porque los tipos que la compran son los que producen el petróleo, entonces están esperando a que se termine el petróleo para usar ciertos autos que tengan un comportamiento superconductor a temperatura ambiente. Y aquí están las características de las cargas, ya lo predijo Benjamin Franklin, dos tipos de carga positiva y negativa. Entonces aquí tú tienes una barra de caucho que está aislada, colgada de un par de hilos, y le confrontas una barra que está cargada positivamente, el caucho negativamente, y obviamente experimentan fuerzas de igual magnitud y sentido contrario. Y se produce, ¿cierto?, un fenómeno de atracción. En cambio, si tú le presentas a una barra de caucho, le presentas otra barra de caucho, ambas cargadas con el mismo signo, con cargas negativas, estas tienden a alejarse, es decir, se repelen. En cambio, estas cosas se atraen. Entonces, ¿qué es lo que uno puede determinar? Que cargas de igual signo se repelen y las de distintos signos se atraen. Positivo con negativo se atraen, positivo con positivo o negativo con negativo se repelen. Negativo positivo, positivo negativo. Entonces tú tienes dos tipos de fuerza, atractivos y repulsivos. Y aquí está la situación, un poco preparándose para la ley de Coulomb. Si tú tienes dos cargas de igual signo, positiva a positiva, ubicadas a una cierta distancia, si tú te fijas en la 1 siente una fuerza de repulsión debido a la presencia de la 2 que se llama F12. Pero las fuerzas no existen por sí solas, sino que vienen de a pares. Esta sería la acción y esta sería la reacción. La F21 es la fuerza que siente la 2 debido a la presencia de la 1. Son fuerzas de igual magnitud, el porte de la flecha es el mismo, pero de diferente sentido, ¿cierto? Están en la misma dirección, pero se repelen y están ubicadas a una distancia R. Si tú tienes una carga positiva y negativa, ambas experimentan fuerza de origen atractivo. La F12 es la fuerza que siente la 1 debido a la 2, y la F21 es la fuerza que siente la 2 debido a la 1. Se atraen y están ubicados a igual distancia. En ambos casos, las fuerzas F12 y F21 son de igual magnitud o módulo, pero son de diferente sentido. Uno apunta hacia allá y el otro apunta hacia acá. Esta será positiva y negativa, o esa apunta para allá y la otra apunta en sentido contrario. Entonces, esto tiene que ver con la fuerza de acción y reacción. Las fuerzas por sí solas no existen solas, sino que a toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. En este caso son fuerzas atractivas o fuerzas repulsivas. Y Charles Agustín de Coulomb, que fue un militar francés, él construye una balanza de torsión, que es la ley de Coulomb, donde coloca dos esferas cargadas a una cierta distancia, y él hace un experimento cuando se consideran dos cuerpos cargados supuestamente puntuales. La intensidad de las fuerzas atractivas o repulsivas que se ejercen entre sí son directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, dependiendo además del medio en el cual se realice el experimento. Entonces eso es fácilmente digerible, pero a través de una ecuación que yo les voy a mostrar, se hace mucho más extendible. Como fuerza de interacción, las fuerzas eléctricas se aplican en sus respectivos centros y las cargas están dirigidas a lo largo de la línea que lo une. Entonces aquí tiene usted un gráfico en comportamiento. Para dos cargas positiva y negativa, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Aquí tengo un 0 y aquí tengo la distancia de separación. A medida que las cargas están muy cercanas, la fuerza es muy grande. Pero a medida que yo voy separando las cargas, la fuerza, ¿cierto?, viene disminuyendo, ¿cierto?, como 1 partido por la distancia al cuadrado. Es decir, las fuerzas son inversamente proporcionales a la distancia entre las cargas al cuadrado. Y aquí está la ley de Coulomb. Si tenemos dos partículas cargadas, la fuerza de interacción entre ellas, entre la 1 y la 2, aquí tengo la 1 y la 2, es K sub E, que es una constante, que es la constante de Coulomb, por el producto entre las cargas partido por la distancia entre ellas al cuadrado. Y aquí lo que hice fue agregar un vector unitario. Fíjese bien que tiene ahí vector unitario 1, 2, porque esto es un vector. Entonces la fuerza apunta en alguna dirección. Y aquí está, pues,
dos cargas positivas se repelen, esta sería la fuerza que siente la 1 debido a la 2, y esta sería la fuerza que siente la 2 debido a la presencia de la 1. Y R cuadrado la distancia de separación. Si son cargas de signo contrario, se atraen. Ahora, en cuanto a los números, estas fuerzas de interacción son de igual magnitud y sentido contrario. Eso es producto de una constante, que es la constante de Coulomb, por el producto entre la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. Ahora, la constante K tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. O también la puedes encontrar de la siguiente manera: 1 partido por 4 pi epsilon 0. ¿Qué es lo que es epsilon 0? Es la constante de permitividad del medio, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Es decir, K es aproximadamente 9 por 10 elevado a 9, pero si tú colocas 1 partido por 4 por 3,14 por 8,85 por 10 a la menos 12, eso te da 8,89 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Entonces tú la puedes encontrar de esta manera en la literatura, o los ejercicios de esta otra manera, dependiendo, ¿cierto?, de cómo sea la resolución del problema. Ahora, si tú tienes más carga en cuestiones, tú vamos a emplear el principio de superposición para más de dos partículas. Entonces, aquí tenemos que la fuerza total que siente esta carga es la fuerza total que siente debido a la presencia de la carga 1 que se encuentra en alguna distancia. Como esta es positiva y esta es positiva, se repelen. Obviamente yo supuse que la 2 ni la 3 no existía. Luego ya consideré la 1 con la carga Q, ahora voy a considerar la 2 con la carga 2. También esta carga es positiva, se ubica a una cierta distancia, ahí está el vector resultante, debido a la interacción entre estas cargas. Y la carga 3 también es positiva, con esta positiva se repelen, está ubicada a una cierta distancia, y obviamente usted tiene una fuerza resultante que apunta en alguna dirección. Y la fuerza total es la suma de las fuerzas, que es igual al producto de la constante por la suma de los productos de las cargas partido por la distancia de ella al cuadrado. Es decir, primero lo que hago es evaluar la carga Q con Co1 partido por R1 al cuadrado, eso me da un valor. Luego digo la carga Q con Co sub 2 partido por la distancia R2 al cuadrado, tengo otro valor, más la carga Q sub 3 por la carga Q por la constante colombiana, ¿cierto? Partido por la distancia de ella R sub 3 al cuadrado. El principio de superposición permite generalizar la expresión del campo creado por una carga puntual a una distribución continua de Q. Es la noción de la densidad de carga. Entonces, esto que está aquí, por favor, ¿me escuchan? ¿Aló? Para ir Sí, profe. esto que está aquí, por favor, esto es parte de un PPT que yo le muestro a la gente de ingeniería también. Pero esta gente de ingeniería, ¿cierto?, ya pasó el técnico y ya tiene la matemática adecuada, ¿cierto?, para interpretar esto que aparece acá, que es una integral. Usted todavía no tiene esa matemática adecuada, por lo tanto, esto no lo vamos a emplear. Nosotros vamos a trabajar con cargas puntuales, no con cargas, ¿cierto?, discretas. Igual cosa, las densidades de carga volumétrica, superficial y lineal tampoco las vamos a ocupar. Así que estas partes, por favor, no las considere. Simplemente nosotros vamos a llegar hasta acá, hasta el principio de superposición, como la fuerza total que siente la carga Q debido a la 1, a la 2 y a la 3, y la sumo las tres contribuciones y tengo la fuerza total. Pero esto que está aquí, por favor, no lo vamos a ocupar, no lo vamos a aplicar, pero como esto es parte de un material mío, que yo también hago mis clases y tengo que mostrar este material, entonces voy un poco más allá de lo que corresponde a una persona que está estudiando ingeniería, acá en la Santa María. No es el caso suyo porque usted está estudiando un técnico y todavía no tiene la matemática. ¿Le parece? Aló, aló, Sí, Sí, profe. profe. ya. Entonces yo termino, recuerden que termino como a las 6, ¿o no? Sí, Sí. Sí, pues, y aquí hay algunos problemas. Si quiere vemos algunos problemas de la ley de Coulomb. Veamos uno, dos y con eso terminamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá.
Esta guía también se la voy a subir, así que no se preocupe, pero la vamos a analizar. El jueves tenemos clase, ¿no? Sí, De las 2:30 en adelante. de las 2. Sí, Sí, de las 2:30 en adelante. hasta como la... Así que ahí vamos a continuar. Entonces aquí tenemos ejercicios de la ley de Coulomb. Dice, ¿cuál debe ser la separación entre dos cargas de 5 microcoulomb para que la fuerza de repulsión sea de 4 newton? Recuerda que la fuerza de interacción entre dos cargas de igual signo se repelen, o sea, tienden a alejarse. Entonces, necesito conocer la distancia, a qué distancia deben estar ubicados. La fuerza que sienten es de 4 newton. Cada una de las cargas tiene una carga de 5 microcoulomb, ambas son positivas. Una micra son 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y la constante K vale 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. Y la fuerza de interacción me dice que la fuerza de interacción entre las dos partículas es la constante por el producto entre las cargas partido por la distancia de ella al cuadrado. Entonces lo que hago aquí es despejar R12, que está dividiendo, pasa multiplicando, a F12, y F12 pasa abajo dividiendo. Entonces te queda R12 al cuadrado es la constante, Q1 y Q2 son iguales, por lo tanto te queda Q1, Q1 por Q2, o Q por Q te queda Q cuadrado partido por la fuerza de interacción. La constante K, ya sabemos que vale 9 por 10 elevado a 9, newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado, y eso lo multiplico por la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 6 coulomb, y todo eso al cuadrado, y dividido por la fuerza de interacción de 4 newton. Si tú multiplicas acá 9 exponente 9 por 25 exponente a la menos 12, porque está al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, y tienes una potencia, un exponente, 6 por 2 menos 12, eso te queda 0,225 arriba. Se te va el coulomb cuadrado, ¿cierto? Y ese newton se te va con el newton de abajo, y eso te queda dividido en 4 y te queda metro cuadrado. Y 0,225 dividido en 4 te queda 0,05625 metros cuadrados. Como tú no quieres la distancia al cuadrado, extraes raíz. Y al extraer raíz, la raíz de R12 al cuadrado te queda R12, y la raíz cuadrada de 0,0625 metros cuadrados te queda 0,2371 metros, que es equivalente, ¿cierto?, a expresarlo en centímetros. Si tú lo quieres dejar como 0,2371 metros, no es posible, pero si tú lo dejas en centímetros, se te queda 23,71 centímetros. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Aló? No, profe. Ya. Entonces vamos a continuar el jueves, ¿les parece? Son las 18:10 tengo yo. Esto quiero terminar a las 18:20, ¿cierto? Sí. Ya. Y como yo no les doy recreo, así que termino un poquito antes. Debería haber terminado antes, pero hoy día estuvo bueno haber repasado algunas cosas. Ya, muchachos, nos vemos el jueves, No, ¿les sí está parece? bien. Dígame. No, sí está bien. Sí, nos vemos el jueves. Chao, chiquillos, a las 2:30 nos vemos. Chau. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.